Bueno, entonces vamos a abrir Gálatas en el capítulo 1. La semana pasada estuvimos ahí estudiando desde el verso 1 hasta el 10 y hoy vamos a terminar de leer el capítulo y a estudiar el capítulo 1 de Gálatas. ¿Ok? Entonces voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver las láminas que preparé en, ¿cómo se llama? En PowerPoint. Así que denme un segundito para compartir esas láminas. Un segundito nada más. Ok, ahí señálenme con el pulgar si están viendo las láminas allí, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, denme un segundito porque estoy tratando de que nos podamos ver todos en la pantalla. Denme un segundito porque está entrando alguien nuevo con el nombre Ethel y realmente no sé si es alguien que vio la publicidad por el Facebook. Así que déjenme saludar. La persona que se acaba de conectar, Ethel, quería saludarle y saber si se conectó por lo que vio en Facebook. Puede desconectar su micrófono para saber. Ethel. Ethel, ¿nos escuchas? Ethel, ¿nos escuchas? Ok, vamos a seguir adelante. Bueno, entonces, simplemente quería repasar la clase de la semana pasada. Es importante tener un repaso de la clase pasada para saber dónde estamos ubicados. La semana pasada, cuando leímos Gálatas 1 al 10, versículo 1 al 10, podemos básicamente decir 5 cosas. Primero, Pablo se introduce como apóstol, como en todas las cartas. O sea, en todas las cartas Pablo se presenta siempre como apóstol de Jesucristo, pero en esta carta en particular lo hace así porque él quiere hacer énfasis en su autoridad apostólica. Y esto es porque vamos a ver en el transcurso de la carta que en el texto podemos ver que Pablo estaba luchando por o en contra de las personas que estaban atacando su autoridad apostólica. Por eso él hace mucho énfasis en que él es apóstol y la clase de hoy va a tener que ver con eso. La otra circunstancia es que los Gálatas reciben una salutación un poco seca de parte de Pablo, porque realmente la carta de los Gálatas es una carta donde Pablo va a tener que apretar tuercas y no es tan cálida. No hay palabras de agradecimiento, ni de oración, ni de intercesión como en las otras cartas del apóstol Pablo. Aquí esta carta Pablo es bastante preciso en su salutación. Eso es importante tomarlo en cuenta. En tercer lugar, Pablo inmediatamente en el versículo 6 empieza a abordar sin mayores retrasos lo que le molestaba de las iglesias de Galacia, y era que había escuchado que ahora los Gálatas, después de haber recibido el evangelio puro, el evangelio directo del apóstol Pablo, se habían decantado, se habían puesto a ponerle atención al un evangelio contaminado, un evangelio pervertido, un evangelio que pretendía mezclar la gracia con la ley. Pablo también eh, está tratando de resaltar lo grave que es escuchar un evangelio distinto al que él predicó, e incluso dice que si aún un ángel o en un caso hipotético ellos mismos, es decir, el apóstol Pablo, les predicaba otro evangelio distinto al que ya habían recibido, el tal fuese anatema. Casi nada, sino ser maldición de parte de Dios. Así de grave es pervertir el evangelio. Y por último, Pablo
en los últimos versículos, sobre todo en el versículo 10, reafirma su compromiso de que él está casado con el evangelio, aunque esto no sea un motivo para que los hombres se sientan atraídos hacia él como persona. Es decir, Pablo estaba dispuesto a soportar todos los sacrificios que implicaba ser cristiano, todos los sacrificios que implicaba predicar a Cristo, y estaba más interesado en la aprobación de Cristo que en la simpatía que podían sentir por él algunos hombres. Eso es básicamente lo que vimos la semana pasada. Ahora bien, hoy vamos a hablar acerca de Gálatas 1, versículos 11 al 24. Aquí voy a tener que leer cada uno de estos cuadritos para poder hacer la explicación, ¿ok? Estas son las ideas principales y yo las leo y se las explico. Dice, Pablo debe hacer una explicación Pablo tiene que hacer esta explicación de Gálatas 1, 11 al 24, porque esta es la base moral, espiritual y doctrinal de la reprensión que le tenía que hacer a los creyentes en Galacia. Además, él tenía que rebatir en forma indirecta pero sólida lo que muchos enemigos del evangelio decían de Pablo para desmeritar su autoridad. Esto que yo estoy leyendo o estoy diciendo está basado en lo que dice el versículo 11. Versículo 11 de Gálatas dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, Pablo tiene que, antes de entrar a tratar el tema del evangelio pervertido, él tiene que explicar por qué él es un apóstol, de dónde salió el hecho de que él se llame apóstol y sobre todo, más que explicar por qué él es un apóstol, de dónde recibió él el evangelio que ha predicado. Porque recuerden que él está denunciando que los gálatas están recibiendo un evangelio pervertido. Entonces Pablo, en contraste, tiene que decirle, el evangelio que yo les prediqué es el evangelio verdadero. Ahora, para poder demostrar que el evangelio es el verdadero, el que él les ha predicado, él tiene que hacerles saber por qué él tiene la autoridad apostólica para afirmar eso y de dónde recibió él el evangelio que él les explicó. Por eso es esta explicación que conseguimos en estos versículos. El segundo cuadrito dice, pero antes de defenderse a sí mismo, Pablo aclara la autenticidad y la fuente cristocéntrica del evangelio que él predica y que enseñó a los gálatas. Esta prioridad en la argumentación nos muestra que Pablo está más interesado en defender la doctrina evangélica que en defender su propio apostolado, lo cual nos recuerda que como creyentes debemos poner en primer lugar la defensa de nuestra doctrina más que nuestra reputación personal. Es decir, vamos a encontrar que hay personas que van a tratar de atacarnos a nosotros o atacar a nuestra denominación, pero nosotros no podemos desenfocarnos tratando de defender ni nuestra persona ni nuestra denominación, sino el evangelio. Y eso fue lo que Pablo hizo. Ahora bien, dice este tercer cuadrito. Así entonces, en los versos 11 y 12, Pablo mata dos pájaros con una misma piedra. ¿Por qué? Porque Pablo, en primer lugar, deja claro que el evangelio que él recibió y predicó a los gálatas no es de invención humana. Pervertir el evangelio con un evangelio diferente no es otra cosa que inventarse una doctrina. Todas las sectas y todos los cultos que han salido dentro de la iglesia evangélica son de invención humana. Cuando una persona toma el evangelio de Cristo y le empieza a agregar reglas humanas, le empieza a agregar interpretaciones humanas, está inventando un nuevo evangelio. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de ningún humano que se le ocurrió inventarlo, sino que yo lo recibí nada más y nada menos que del mismo Jesucristo. Así que él está aludiendo a los que estaban tratando de inventar un evangelio combinado con judaísmo, con legalismo, y convirtiendo esto en una secta. Ahora bien, dice el apóstol Pablo también aquí, sino que este evangelio es emanado de Jesucristo, es decir, el mismo evangelio que Cristo predicó a sus apóstoles durante su ministerio terrenal.
Y en segundo lugar, Pablo afirma que de alguna forma él también fue entrenado en este evangelio por Cristo mismo, lo cual lo coloca al mismo nivel apostólico de los hombres que anduvieron con Jesús. Es decir, los Gálatas habían escuchado hablar de Pedro y habían escuchado hablar de los otros apóstoles. Y a ellos los consideraban apóstoles porque nadie dudaba de que ellos habían andado con Jesús. Pero sí había dudas sobre Pablo porque Pablo no había tenido un encuentro, una relación personal con Jesucristo. De allí que Pablo tenía que hacer un gran énfasis en de dónde él había sacado que él era apóstol. Por eso el verso 13 y 14, que lo voy a leer, dice lo siguiente. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mire, imagínense por un momento que alguien empieza a decir cosas en contra de ustedes. Imagínense por un momento que alguien empieza a decir, no, porque Martín, o porque Carlos, o porque Marlene, o porque Damar, o porque Reñela, en fin, porque fulanito de tal, en el pasado fue esto y aquello, y ahora viene a decir tal cosa. El apóstol Pablo sabía que a los Gálatas les habían dicho, no, si Pablo perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, cuando apedrearon a Esteban, él recibió las ropas de los que lo apedrearon y pidió cartas para perseguir a los cristianos. Si Pablo fue un legalista, Pablo fue un judío, Pablo fue un enemigo del evangelio. Pablo utiliza esta mala reputación que pretendían hacerlo ver como una mala reputación y lo presenta más bien como una demostración de que a pesar de que él había sido un enemigo del evangelio, ahora por el poder de Cristo él se había transformado exactamente en todo lo contrario. Es decir, que Pablo, en vez de avergonzarse de su pasado judaico, más bien está utilizando esto como una demostración de que él tenía autoridad para hablar del judaísmo mucho más que aquellos que estaban pervirtiendo el evangelio. Es decir, a él no le podían echar cuentos acerca del judaísmo porque él era un experto en el tema. Por lo tanto, él no se avergüenza de su pasado. Ahora, el versículo 15 es muy importante que saquemos tres aspectos. Fíjense, el versículo 15 dice esto. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ese versículo tiene tres elementos que aparecen allí en la lámina. En primer lugar, cuando agradó a Dios. Recordemos que Dios es soberano y hace las cosas como Él quiere, porque a Él quiere cuando Él lo desea. Él es soberano, Él tiene todo controlado y Él actúa conforme a sus propósitos. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando a Dios le plació, Él me llamó. Cuando a Dios le agradó a Él, Él me llamó por su soberana voluntad. En segundo lugar, ya Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Es decir, que antes de la fundación del mundo, ya Dios había decidido quién iba a ser Pablo y para qué lo iba a usar y cuándo lo iba a llamar. Lo cual tiene coincidencia con otros pasajes donde Pablo habla acerca de la elección que Dios hizo antes de la fundación del mundo, como Efesios capítulo 1. Y por último, el apóstol Pablo en este mismo versículo dice, me llamó por su gracia. Esto reivindica la doctrina de la gracia que dice que Dios nos llama no por algún mérito nuestro, sino porque a Él en su misericordia le plació llamarnos. Es decir, de un solo versículo podemos encontrar a un Pablo que habla acerca de soberanía, de elección y de la gracia de Dios. Por eso es importante hacer estos tipos de estudios donde se puede analizar versículo por versículo y sacar de ellos grandes verdades. Ahora bien, estamos concentrados en el proceso cronológico de cómo Pablo llegó a ser un apóstol. Por eso el versículo 16 dice lo siguiente.
para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Uno de los rasgos distintivos del ministerio de Pablo era que él había sido designado por Dios a fin de predicar a los gentiles. Esto nos recuerda que Dios nos llama siempre a servirle con un propósito específico y definido para que sus propósitos sean logrados. De allí la importancia de ocuparnos en conocer con qué dones y propósitos Dios nos ha llamado. Es decir, Pablo quiso dejar claro que su propósito ministerial, Dios lo había definido y había dicho, tú le vas a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las naciones que no sean judías, todas las naciones que no sean hebreas. Pablo tenía características personales que lo hacían idóneo, ideal para poderle predicar a los gentiles. Por ejemplo, Pablo era un hombre muy preparado, hablaba varios idiomas, hablaba perfectamente el hebreo, por lo cual podía comunicarse con todos sus coterráneos, pero también hablaba perfectamente el griego. Además de eso, Pablo tenía ciudadanía romana, lo cual le daba ciertos derechos y ciertas prebendas para poder moverse dentro de los viajes misioneros que Pablo hizo. Incluso en Hechos capítulo 22, Pablo está a punto de ser azotado a punta de latigazos, y cuando iba a ser azotado, Pablo le dijo al hombre que tenía el látigo en la mano, te es permitido castigar a un ciudadano romano sin tener la orden necesaria para hacerlo. Y cuando él dijo esto, inmediatamente el que lo iba a castigar fue a hablar con el de mayor autoridad y le dijo, mira, este hombre dice que es romano. Y el de mayor autoridad vino y le preguntó, ¿tú eres romano? Sí. Tanto fue el temor que les dio a ellos porque Pablo era romano y estaban a punto de castigarlo, que se retiraron de él y se abstuvieron de castigar. Es decir, que Pablo reunía una serie de características que le permitían ser un arma, un instrumento tremendo para que Pablo pudiese predicarle a los gentiles, que eran todas las naciones que no eran judías. Y Pablo está haciendo un énfasis a este punto con respecto a los Gálatas. Pero la pregunta es, ¿cómo Pablo es apóstol? Si él no estuvo con Jesucristo, si él no vio a Jesucristo resucitar, si él no presenció ni estuvo con Jesús los 3 años ministeriales de Jesús, ¿cómo es que Pablo se llama apóstol? ¿Cómo es que él pretende ser apóstol al mismo nivel de Pedro y de los otros que sí estuvieron con Jesús? Bueno, Pablo hace una cronología que lo hace desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 9, versículo 3, encontramos que Pablo va de camino de Jerusalén a Damasco. Pablo llevaba unas cartas que le daban autoridad para perseguir a los cristianos en Damasco. Damasco, que es la capital de Siria, una de las ciudades más antiguas del mundo, Damasco tenía una colonia de cristianos que habían salido de Jerusalén hacia esa zona, huyendo de la persecución que tenían en contra del evangelio. Por lo tanto, en Damasco había una colonia de judíos cristianos bastante grande, y Pablo no estaba conforme con la persecución de los cristianos en Jerusalén, sino que él se sentía con el deseo de también ir a perseguir cristianos en Damasco. Cuando Saulo de Tarso, que todavía no es Pablo, cuando Saulo de Tarso sale de Jerusalén hacia Damasco para ir a perseguir a los cristianos allá, dice Hechos capítulo 9 que en el camino el Señor le tumbó, le derribó del caballo en el que él venía. Y todos conocemos el pasaje donde Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Muy bien, el apóstol Pablo tiene su conversión, aquí está el cuadrito azul de abajo,
tiene su conversión a Cristo en su camino a Damasco. Ese mismo día, Pablo queda ciego. Y según Hechos 9, versículo 9, Pablo, el que hasta ese día había sido un inconverso, había sido un judío perseguidor de la iglesia, queda ciego durante 3 días y durante esos 3 días no come ni bebe absolutamente nada.